Ciencia que se desarrolla en Francia, en una época de trabajo intelectual muy intenso. Sociología. Es una ciencia social que ayuda a los seres humanos a tomar decisiones, con los recursos que tiene para satisfacer sus necesidades mediante el proceso de producción, uso y distribución de los bienes. Economía. Estudioso de la ciencia, que fue el primero en usar un método científico para estudiar fenómenos sociales. Augusto Comte, alemán, que afirmó la sociología era una ciencia que pretendía entender e interpretar la acción social para explicar su desarrollo por causas y efectos. Max Weber. Método de trabajo de la sociología que consta de la observación, experimentación, comparación y régimen histórico. El positivo o descriptivo. Método que indaga las funciones esenciales que deben ser cumplidas para que la sociedad exista, se mantenga y perdure. Estructura funcional. Científico que creó el método comparativo experimental indirecto. Emilio Durkheim. Vocablo de origen griego que significa dirección u organización de una casa, o economía. ¿Cómo se toma el vocablo economía cuando se requiera un proceso humano de interacción social en el que se producen bienes hasta su consumo? Ciencia. Disciplina que parte del supuesto de que el comportamiento económico está sujeto a las leyes naturales, por lo tanto depende de la naturaleza humana. Fisiocracia. Fase de la economía que cubre desde los antiguos griegos hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en la que se desarrolla el capitalismo y la doctrina mercantilista. Precientífica. Economista francés que llevó a la práctica planteamientos fisiócratas, lo que le permitió el desarrollo de la burguesía en su país. Jacques Turgot. Método de trabajo de la economía que integra dos procedimientos, el analítico y el histórico, el expositivo. Disciplina que surge del pensamiento filosófico que se preocupa por lograr objetivos humanitarios en relación con los gobiernos y sus pueblos. Política. Antiguo filósofo griego que escribió obras políticas como La República, El Político y Las Leyes. Platón. En el Renacimiento, en la época moderna, proliferaron obras sobre política. La de mayor influencia fue la de Maquiavelo, llamada El Príncipe. Método de trabajo de las ciencias políticas que consiste en recopilación de datos empíricos que permite la aceptación, rechazo o modificación de lo que se plantea. Análisis de datos. Métodos de trabajo de la política que consiste en la recopilación de datos preliminares para formular primeras respuestas de las interrogantes. La exploración. Personajes que es considerado el padre de la historia. Heródoto. Con fines didácticos, la historia se ha dividido en varias ramas. La que de testimonio del desarrollo progresivo de una nación se conoce como historia patria. Todo hecho que lleva a cabo el hombre en sociedad es determinado tiempo y espacio es el objeto de estudio de la historia. Método de estudio de la historia que está ligando con el pensamiento positivista. Hipotético deductivo. Método utilizado por la historia que parte del acontecimiento de expresión mínima que permiten explicar la totalidad de lo que sucede al ser humano. Inductivo. Termina que proviene del griego antropos, que significa hombre, y logos, que es igual a discutir, discurso o saber. Antropología. Rama de la antropología que se encarga del estudio de los fósiles. Paleontología. Disciplina que se encarga del estudio del origen, estructura y desarrollo de los idiomas humanos antiguos y modernos. Lingüística.
Estudio de los restos materiales de las culturas, psicología, sociología. No, eso es arqueología. Estudio de la descripción y clasificación de los grupos culturales. Etnografía. Disciplina que tiene como objeto de estudio las normas que regulan la conducta humana en su interacción social con otros. Política. Métodos de trabajo que consiste en interpretar un texto, documento o ley. Exegético. Exégetico. Un movimiento intelectual que surge en Europa en el siglo XVII y XVIII. Revolución científica. Pro- Propuso la teoría heliocéntrica en el campo de las ciencias empíricas. Nicolás Copérnico. Formuló las leyes sobre el movimiento planetario, confirmando las ideas de Copérnico. Johannes Kepler. Estudia las leyes del movimiento, la caída de los cuerpos y descubre el movimiento de rotación y traslación. Galileo Galilei. Corriente del pensamiento que aparece en el siglo XVII, en la cual la razón es la única fuente del conocimiento verdadero. Racionalismo. Personaje que propuso el paradigma mecanicista racionalista. Descartes. Científico que se valió del razonamiento matemático, lógico y cuantitativo para entender los fenómenos naturales. Isaac Newton. Locke nos dice, las ideas o contenidos de la mente provienen de los sentidos que transmiten las percepciones de las cosas. Esta es su definición de empirismo. Son el soporte intelectual de los cambios sociales del siglo XVIII, favoreciendo la edificación de las ciencias sociales. Empirismo y racionalismo. Movimiento intelectual del siglo XVIII que se basa en la crítica y uso de la razón. Ilustración. Por ser una nueva era guiada por la razón, la ciencia y el respeto a la humanidad, también se llamó siglo de las luces. Pensando que escribió sobre la convivencia social basada en los principios de la democracia y la soberanía popular. Montesquieu. Pensador de la Ilustración que propuso el liberalismo económico. Kant. Personaje perteneciente al siglo de las luces, que mostró gran preocupación por la sobrepoblación y la capacidad del hombre para alimentarla. Malthus. Proceso de transformación tecnológica que parte de la fabricación de los bienes de consumo a través del uso de máquinas. Revolución industrial. Se define como la existencia de una constitución que establece los derechos y deberes de los ciudadanos. Liberalismo político. El laicismo, la soberanía popular, el optimismo, felicidad y progreso son unas de las ideas más importantes de un periódico histórico llamado Ilustración. Fue un proceso social y político ocurrido entre 1789 y 1800. Una consecuencia de la aplicación de las ideas fue la Ilustración, Revolución Francesa. Estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y rechaza las nociones a priori. El positivismo. Ciencia que estudia de las cosas o hechos relacionados con Dios, conjunto de conocimientos sobre la divinidad. Teología. Ciencia que aborda la estructura de la realidad y el sentido y finalidad de todo ser. Metafísica. Selecciona una oración que no habla de las causas que dan origen a la Revolución Francesa. La dirección política satisfactoria y la formulación de leyes democráticas. Filósofo que define ontología como la ciencia que estudia el ser en tanto el ser. Aristóteles.
Movimiento histórico en la que se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Revolución Francesa. Selecciona las ciencias que surgen a partir de los análisis de las actividades realizadas por el hombre, economía y derecho. Ciencia que abarca desde las características físicas del ser humano hasta sus necesidades, costumbres, creencias, ideología, lengua, estructuras sociales, religión, entre otras. Antropología. Ciencia que retoma el estudio de la naturaleza social del hombre, sus necesidades, las agrupaciones que forma y las distintas maneras de relacionarse. Sociología. Ciencia que estudia la relación entre el hombre y el medio, e incluye el estudio del uso que hace el ser humano del medio físico. Geografía humana. Ciencia que integra el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Derecho. Ciencia que se interesa por la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Economía.